Oscar, la evolución de la tecnología en los últimos años, de la innovación y la inteligencia artificial que viene a unas velocidades abismales, es decir, lo que era hace una semana hoy ya está quizás superado a nivel de inteligencia artificial. ¿Cómo puede estar afectando estos factores a los sectores económicos y cuál va a ser la evolución en todo esto con estas velocidades que se están teniendo? Bueno, sin duda muchas empresas de tecnología de punta y las bien reconocidas en el mundo están haciendo fuertes inversiones de cara al mejoramiento y a este tema de la integración de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos y la ciencia de los datos, la recopilación, recolección y la gestión de los mismos. En ese sentido, digamos que todavía esas empresas van a presentar cuál va a ser esa hoja de ruta de cara a la inversión y de cara a la innovación. Como bien lo mencionaste, lo que hace una semana, hace 15 días era lo último en tecnología, es posible que a día de hoy ya esté un poco rezagado y así es la evolución tecnológica. Entonces yo diría que ese sector sin duda va a continuar siendo uno de los sectores donde la perspectiva de crecimiento va a ser mucho mayor. Compañías como Nvidia, el propio Amazon, Google, Facebook van a continuar, digamos, determinando esa hoja de ruta de cara al crecimiento, pero lo interesante es que esto va a presentar un derrame a diferentes renglones de la economía. Para hablar de un tema específico, la telemedicina, por ejemplo, va a estar cada vez viendo más integrado este elemento de inteligencia artificial en diagnósticos y en establecimiento, por ejemplo, de cuáles son los tratamientos que se vayan a implementar. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, el médico simplemente se tarda lo que se tarde escribiendo cuáles son los síntomas y en microsegundos ya se le está entregando el diagnóstico y va a ser el tratamiento antes de que el médico piense. Cosas de ese estilo van a ser determinantes para efectos del crecimiento en los próximos años. El comercio electrónico, sin duda, la integración de las billeteras digitales en la transacción. Entonces, obviamente, todo este tema de las criptomonedas, los criptoactivos, que van a continuar un poco generando la pauta de cómo van a ser este tema o cómo evolucionar este tema de transacciones a futuro. Y otro componente que no se puede dejar de lado es la transición energética. Toda la generación de energía alternativa, estamos hablando de que la energía fósil pues seguramente va a continuar con este comportamiento de decadencia, pero toda la generación alternativa, el almacenamiento de energía, la integración también de tecnologías de manejo de datos, inteligencia artificial para la estimación y predicción no solamente de la generación energética, sino también el tratamiento del almacenamiento de la misma, va a ser determinante en los próximos años. De esta manera no podemos tampoco incluso descartar cómo la propia educación va a evolucionar. A día de hoy usted puede también tranquilamente estar estudiando un máster desde la comodidad de su casa en una universidad europea o una universidad norteamericana. Entonces, en ese orden de ideas, también, ¿por qué no?, la integración de todos estos componentes de tecnologías novedosas va a ser fundamental en el mejoramiento de esas condiciones educativas y también la evolución de las mismas. ¿Podría entonces uno decir que los sectores económicos van a estar afectados positivamente, en su gran mayoría de las veces, por esta era tecnológica y de innovación y de inteligencia artificial? Sin embargo, se le puede recomendar o hacer una recomendación a aquellas compañías, y es que de parte de su presupuesto dejen algo, valga la redundancia, presupuestado para aquellos desarrollos de inteligencia artificial o de innovación que se requieren en las compañías. Por supuesto, y no se le tiene o no se le debe tener miedo a un concepto económico de un economista muy renombrado de apellido Schumpeter que mencionaba algo sobre la destrucción creativa. Hoy en día estamos viviendo justamente eso, la destrucción creativa. Hace más de 100 años, las personas que se movilizaban, por ejemplo, a través de los conductores de coche en carreta con caballo, también cuando nació el automóvil, cuando vino el primer automóvil al mundo, pues pensaron, ¿qué va a hacer de mi trabajo? Hay que reinventarse. Y en ese sentido, digamos que la inteligencia artificial no vino a desplazar, vino más bien a complementar. Y es muy importante tener eso en cuenta, no solamente porque va ahorrando tiempos en la ejecución de las tareas, sino que optimiza procesos y también permite que se vaya integrando en las actividades cotidianas. El tema presupuestal para poder continuar de esa manera, no solamente apuntando al crecimiento, sino apuntando a la sostenibilidad empresarial, es fundamental. Y ese tema presupuestal hacia volcarse a ese tipo de inversiones y demás va a ser determinante en los próximos años. Perfecto. Y un tema adicional, y es que aprovechar, también a manera de recomendación, es aprovechar aquellas innovaciones o movimientos artificiales, inteligencia artificial que se vienen dando en aquellos sectores o empresas
que ya se hayan dado y poder adoptar, y no solamente adoptar, sino mejorar. Toda vez que puede uno, que no vaya a pasar lo que le pasó a Nvidia, que hizo una inversión bien alta, y después DeepSeek sacó con una inversión mucho menor, quizás un desarrollo de inteligencia artificial igual o mucho mejor, y ahí se fueron las acciones de Nvidia a la baja. Entonces, aprovechar aquellos que se tienen, y nosotros que somos un país, digamos, no muy desarrollado en eso, porque hay países mucho más desarrollados en ese tema de inteligencia artificial e innovación, y es aprovechar aquellos que se tienen y lograr mejorar desde ese punto de vista aquellos desarrollos que se tengan a nivel de las compañías.